Gracias, Sonia, porque si no, antes de empezar la clase dije, tengo que grabar y después ya me entusiasmé y seguí adelante. Bien, vamos a empezar por el Mishneh Torah. Y como dije antes, para los que se sumaron un ratito más tarde, los textos los voy a mandar cuando mandemos el link de nuestra clase. Para que los puedan ver, para que los puedan discutir, para que los puedan tachar, para que los puedan disfrutar. Vamos a empezar por el Mishneh Torah, cronológicamente también corresponde hacerlo de esa manera. El Mishneh Torah es un libro que tiene 14 libros adentro y cada uno de esos libros tiene una separación, tiene diferentes tratados, diferentes temas. A mí me gusta decir que el Sefer Hamadá, en Ibrit, Sefer Hamadá quiere decir el libro de la ciencia, el libro del conocimiento. Y en esto yo creo que Rambam siguió una idea del mundo musulmán en la que el primer conocimiento de todos es la teología. Y después de la teología se van dividiendo las diferentes ramas del pensamiento. El Sefer Hamadá tiene diferentes libros. El primer libro tiene que ver con la cosmología. En él Rambam muestra esa famosa idea aristotélica traducida al pensamiento judío, que después va a tomar también Tomás de Aquino en la Suma Teológica, el tema del primer motor inmóvil. Ustedes saben que una de las teorías de Aristóteles es que el mundo existe gracias a que existe un fenómeno llamado causa y efecto, pero si hay siempre causa y efecto hacia atrás, el mundo no existiría si no hubiese una cosa que fuese la causa de todas las cosas, pero a su vez no haya una causa primigenia, sino que empiece ahí. Eso es lo que él llama el primer motor inmóvil. O sea, eso es su cosmología. Después, Rambam en ese mismo tratado va a traer el texto llamado Ilhot Deot, que se traduce como las leyes de la conducta. La traducción correcta sería las leyes de las ideas, pero habla de las conductas. En ese segundo libro, él sigue el modelo aristotélico de la ética nicomaquea acerca del justo medio. ¿Sí? El ideal es el justo medio, lo llama Derech HaMelech, Derech HaJamim, se llama también Shvil HaZahav, el camino del rey, el camino de los sabios, y él muestra cómo todas las personas tenemos una atención en nuestro interior hacia los polos y hay que ir hacia el medio. Por ejemplo, él da ejemplos concretos, gente que es muy irascible y gente que es muy pasiva, gente que es muy dadivosa y gente que, me acordé una palabra que se usa mucho en Uruguay, que me enseñó mi amiga Doris Bruck, que es machete. No era una palabra que yo no conocía. Entonces él dice, ¿cómo una persona que está en los polos va hacia el centro? Bueno, su teoría es que tiene que ir hacia el otro polo para poder encontrar el equilibrio. Esa sería su psicología. Después tiene un texto que se llama Ilhot Talmud Torah, las leyes del Talmud Torah, que desde mi punto de vista sería su pedagogía. Rambam enseña, por ejemplo, cuál es el número ideal de alumnos que tiene que tener un moré, cómo tienen que sentarse, cómo se tiene que sentar el moré, cómo es la relación entre uno y otro, y pensando que es alguien que escribió en el año 1000, 1100, etc., es increíble lo avanzado que es ese texto, es algo impresionante. Aún así, hay que entender que Rambam escribe en su época y una de las cosas que dice es que hay cosas que no valen la pena enseñarle a las mujeres, a pesar de que después en el mismo texto, y los comentaristas lo arreglan, sostiene que no vale la pena porque no pueden tener un pensamiento más profundo. Lo digo para no esconderlo, porque Rambam es genial, es maravilloso, pero escribe en una época determinada. No le podemos pedir a un autor de hace 800 años, un poco más ahora, que
escriba en términos contemporáneos. Bien, el Hot Teshuvá. La palabra Teshuvá nosotros la conocemos vinculada a los Yamim Noraim, y como estamos ya 7 semanas de las altas fiestas, me pareció importante. Es un texto que yo lo estudio y lo enseño todos los años. Es un texto que yo amo por lo profundo, por lo sutil, por lo claro, porque defiende algunos principios que son sumamente interesantes. Rambam va a explicar que la Teshuvá para mí se traduce de 3 maneras. Arrepentimiento, que es la más tradicional, retorno, y la que más me gusta a mí es Teshuvá. Las 3 son las formas hebreas de la palabra, ¿sí? Teshuvá como respuesta a la vida. ¿Por qué me gusta más Teshuvá como respuesta? Por algo muy práctico. Cuando decimos arrepentimiento, estamos hablando de alguien que hizo algo malo. Cuando decimos retorno, estamos diciendo de alguien que erró su camino o que se desvió de su camino y tiene que volver. Cuando decimos teshuvá, en el sentido de respuesta, desde mi punto de vista, y por eso me parece que es un grado superior del punto de vista existencial y del punto de vista de lo que significa, es dar respuesta a la interpelación de la vida o dar respuesta a la interpelación de Dios, de acuerdo a cuáles sean nuestras creencias. La vida en cada momento nos hace responder a lo que vivimos de una manera u otra, lo hacemos, y en ese sentido me parece que Teshuvá como respuesta es un grado más elevado que los anteriores. Rambam, en los primeros capítulos del Hot Teshuvá, las leyes del arrepentimiento, las leyes del retorno, etc., lo que dice es que una persona cuando se arrepiente tiene que pasar diferentes pasos. El primero es reconocerlo. El segundo para Rambam es verbalizarlo. Cuando él dice verbalizar, utiliza una palabra que para nosotros parecería que es ajena al lenguaje hebreo. La palabra es confesión, pero es absolutamente parte del lenguaje religioso judío. Nosotros en la oración diaria, no en Shabbat ni en festividades, tenemos textos que llaman vidui, confesión, y en Yamim Noraim, en Yom Kippur, en cada uno de los servicios tenemos esa plegaria que se llama vidui, y está en 2 formas, para aquellos que recuerdan el Mahzor. Una es el vidui katán, Ashabnu, Baganu, etc., que sigue el orden del alfabeto hebreo, y otra es al Het Shehatanu, que es una lista mucho más larga, que habla de, una tiene 22 transgresiones y otra tiene muchísimos más, hay diferentes versiones, unas más largas, unas más cortas, pero algunas tienen como 72 oraciones y van pasando por todas las cosas. Entonces Rambam dice, reconocimiento, confesión, pedido de perdón, reparación y un corbán, una ofrenda. Las 5 cosas, por lo menos, en algunos textos habla de algunas cosas intermedias, son indispensables para que haya teshuvá. El texto que yo quiero comenzar a leer con ustedes ahora, yo dije que el primero era la cosmología, el segundo su psicología, el tercero su antropología, el cuarto es el que vamos a leer ahora, el Hot Teshuvá. Desde mi punto de vista, este es un desarrollo personal y puede ser errado, es una reflexión mía, es su antropología. En este texto, Rambam va a decir qué es el hombre para él, qué significa ser humano desde su punto de vista. Y uno de los elementos que va a trabajar él es el libre albedrío. Rambam es uno, bueno, voy a decirlo en un ratito más adelante. Voy a dejar de compartir el texto por un ratito para poder ver algunos más de los que están participando. Como dije antes, le doy la bienvenida a todos los que vimos antes, y voy a compartir entonces, desde el punto de vista de Rambam, algo que él llama el arrepentimiento perfecto. Rambam, como en muchas oportunidades, es un... Voy a ver ¿sí? si no me...
¿Alguien me estaba haciendo alguna pregunta? ¿No? Bueno, silencio a todos por las dudas y sigo hablando yo. Y después, si alguien necesita una pregunta, obviamente, o levanta la mano en el chat o me escribe y lo vemos. Entonces, Rambam, como dije antes, es muy metodológico. Cuando uno lee su texto original, que dice cómo se arrepiente una persona con estos 5 pasos, a uno le queda una sensación fea. ¿En qué sentido? Dice, bueno, pero ¿cómo un asesino haciendo estas 4 cosas puede liberarse? ¿Cómo un nazi haciendo estas 4 o 5 cosas puede liberarse? Y lo que yo siempre digo, cuando uno estudia a Rambam, un pensador medieval u otros, hay que esperarlo. ¿Sí? Hay que tener paciencia, hay que dejar que él desarrolle las ideas para poder escucharlo. En el capítulo 3 nos pinta la teshuvá como algo sencillo, en el capítulo 1 la teshuvá como algo sencillo, en el capítulo 3 dice, hay 24 cosas que impiden la teshuvá, y las va a listar, y después va a decir, hay personas que no pueden hacer teshuvá nunca en su vida. Pero para eso hay que esperarlo. Por ejemplo, él da 3 ejemplos de personas que no pueden hacer teshuvá nunca en su vida, que son muy interesantes. Uno es algo que muchos de ustedes que están aquí, que son de una edad como la mía o mayor, han escuchado hablar, que es una categoría que se llama Moser, Moser Israel. En Yiddish se dice Muser. Era un entregador, una persona judía que entregaba a sus hermanos a las autoridades civiles de un país. Entonces, esa era como de las categorías peores, alguien que entregaba a sus hermanos judíos para que sean asesinados, puestos presos, etc. Otra categoría muy interesante, y en Chile hay un término jurídico que lo aprendí ahora, no sé si en Argentina o en Uruguay hay varios abogados que me pueden ayudar. Rambam dice, aquella persona que disfruta el botín o que comparte el botín o que recibe el botín de alguien que robó, aunque él mismo no haya robado, él, eh, él no puede hacer teshuvá. Si bien, si uno lo piensa, no es tan grave como matar, no es tan grave como hacer otras cosas. ¿Por qué es eso? Porque no lo puede reparar. ¿Por qué es eso? Porque una persona que recibe algo robado, si un día dice, bueno, quiero devolverlo, no sabe a quién tiene que devolverlo. En Chile se llama delito de recepción, ¿no? Ahí tenemos un juez por ahí. Gustavo, ¿cómo se llama exactamente para no meter la pata? Receptación y receptador. Receptación. Receptación es, Receptador es el sujeto activo, es receptador. bien, es alguien que cuando recibe algo, lo disfruta, lo vende, lo paga. En Uruguay se dice igual, gracias Robbie. Bien, en Argentina no sé cómo, nadie diga un chiste político, por favor, hoy no. Hoy nos mantenemos sobrios con los temas de política. Entonces, Rambam dice, una persona que hace eso no puede volver en Teshuvá y otras más. Entonces, como dije antes, Rambam es un científico, organiza el texto de una manera determinada, es un pedagogo, nos va enseñando y hay que esperarlo. Pero fíjense, él dice hacer teshuvá, etc. Y en el capítulo 2 tiene una profundidad psicológica que es increíble. Dice así, el arrepentimiento perfecto es del hombre que, al presentársele la oportunidad de repetir la transgresión que antes cometió, no la comete a causa de la teshuvá y no a causa de temor o de imposibilidad física. ¿Se entiende? ¿Sí? Una persona que se arrepiente, que quiere volver en teshuvá, cuando esa teshuvá está puesta en el manifiesto totalmente, cuando vuelve a estar en la misma situación y no comete el mismo error. O sea, nosotros podríamos decir, aprendió, ¿sí? Pero no es que no lo hace porque Claudio Stiefel dice el Shoihet. ¿Por qué el Shoihet?
¿No mata al animal mal otra vez? Bueno, después me lo explicás. Lo que dice es que llega a un estado tal que está en la misma situación o una situación parecida, nunca es la situación idéntica, pero él no es que no hace esa transgresión porque no puede, porque está viejito, porque ya no tiene deseo, inclusive si tiene que ver con deseo o con eh, pasiones o con, mm, por ejemplo, codicia. No es que no lo hace porque no puede, sino porque decide no hacerlo. Y fíjense lo que dice un poquito más adelante. Y este es un texto clásico de Rambam impresionante. Tanto el arrepentimiento, la teshuvá, como Yom Kippur sirven para expiar exclusivamente las transgresiones contra Dios, por ejemplo, comer algo prohibido, pero no las cometidas para con el prójimo. Para con el prójimo tiene que amigarse con él. No basta con que le devuelva lo que le debe reconciliarse con él y pedirle perdón. Inclusive si no hizo más que mortificar al prójimo con sus palabras, debe disculparse e insistir hasta que le perdone. La pregunta que surge en este instante, ¿cuál es? ¿Qué pasa si su amigo no lo quiere perdonar? ¿Sí? ¿O qué pasa si murió? Si murió, Rambam establece en otro texto un ritual que implica ir con 10 personas, con un minyan, a la tumba de la persona, con una familiar cercano, y pedirle perdón. Pero eso sería un caso extremo. El caso anterior, cuando uno le quiere pedir perdón a una persona y la persona no lo quiere perdonar, estoy seguro que si pregunto si alguna vez tuvo alguien una experiencia como esa, de las 40 pantallas, seguramente muchos me van a decir, obvio. Rambam también va a decir, y la tradición judía dice, que no hay que calmar a nuestro amigo cuando está enojado, hay que esperar, hay que encontrar el momento oportuno, eso lo dice inclusive el Pirkei Avot. Pero Rambam dice que hay que ir la segunda vez con testigos, una tercera vez, y después dice que si no lo perdona, habiendo reparado, habiendo pedido perdón, habiendo arrepentidose verdaderamente, no está hablando de la boca para afuera, sino con un arrepentimiento sincero, ya después de 3 veces la cosa queda del lado del otro. Rambam, ¿por qué lo dice esto? Porque él quiere, recuerden que yo en una de las primeras reuniones dije que él quiere tener una sociedad ideal. Rambam, si alcanzamos en un ratito más a leer un texto que yo preparé, habla de el zoopoliticón, ¿sí? El hombre que vive en sociedad. Y él lo que quiere es que todos nosotros tengamos un grado superior de relación entre las personas. Y por eso fíjense lo que dice en el texto siguiente. Primero enfocó en aquella persona que tiene que pedir perdón. Antes de terminar el texto, enfoca en la persona que tiene que recibir el perdón o dar el perdón. Estamos hablando del año 1100, estamos hablando de gente que vivió en la época, como yo dije en la primera reunión, que decían que era una época oscurantista. Miren lo que dice Rambam. Está prohibido ser cruel hasta el punto de no aceptar las disculpas. Por el contrario, es bueno ser fácil para la reconciliación y difícil para la cólera. Cuando el que cometió la falta pide perdón, se le debe perdonar con todo el corazón y con el alma dispuesta, aunque la ofensa haya sido grave. No se debe buscar venganza ni rencor. Y fíjense cómo termina este versículo, y por eso esta enseñanza, esta Mishnah, Talajá, ¿por qué Rambam es un pedagogo? Termina diciendo, ese es el camino de la simiente de Israel y de un justo corazón. ¿Qué es lo que está diciendo? Si vos querés vivir en esta sociedad, que aspiramos a un nivel superior de relación, tenés que comportarse así. Si alguien se equivocó, te dañó, lo reparó y te pide perdón, si es sincero, tenés que hacerlo.
Estoy seguro que muchos estarán diciendo para su fuero más íntimo, qué inocente que es Rambam, ¿no? Además hay otra cosa, ¿cómo comprobamos si la persona está pidiendo perdón de corazón? En una sociedad contemporánea nosotros solemos más desconfiar de las personas. Bueno, de todos modos, Rambam lo que dice es, este es el camino de la simiente de Israel. O sea, ser parte de este pueblo es vivir de acuerdo a algunas reglas, algunos estándares, y el estándar es elevado. Claramente es elevado. Uno, para pertenecer a esta sociedad tiene que tener también algunos valores y también algunas concesiones. ¿Alguna pregunta con respecto a esto antes de seguir? ¿No? Bueno, Rambam es claro. Para mí en algunas cosas es muy claro. Por eso, para mí siempre es importante leerlo a él. Tiene una prosa, tiene un estilo, tiene una forma de ir compartiendo sus ideas, como dirían los pensadores modernos, clara y distinta. Fíjense lo que dice en el capítulo 3. Y por eso digo que es su antropología. Dice así: cada ser humano tiene méritos y faltas. O sea, ninguno de nosotros somos ángeles. Los ángeles son los que no se equivocan. Él cree en seres no alados. Los ángeles, para aquellos que estudiaron, y por ahí está María Teresa Dauria, que en su trabajo que me comentó la otra vez, habla del intelecto agente. El intelecto agente es un concepto que tiene diferentes nombres de acuerdo a las traducciones, es un concepto aristotélico, que es la forma en que este ser perfecto y trascendente se puede conectar con este ser imperfecto y efímero que es el hombre. Aristóteles, una de las teorías es que aquello que es perfecto no puede estar en vinculación con lo imperfecto. ¿Por qué? Porque se corrompe, es como que se contagia. Entonces necesita algo en el medio, que lo llama intelecto agente o intelecto activo, creo que María Teresa Dauria tradujo, y Rambam, en su interpretación filosófica espiritual de la Torá, habla de eso como los ángeles, no habla de gorditos alados, niñitos como los dibuja el Renacimiento, sino como un elemento que conecta dos realidades. Entonces, todos los seres humanos tienen méritos y faltas. Fíjense cómo define a la persona justa, que es muy diferente a cómo define la persona justa el Alter Rebbe, el fundador de Chabad. Es muy interesante la diferencia entre uno y otro. Hoy nos vamos a centrar en Chabad, en Rambam. Aquel cuyos méritos son más que sus faltas, méritos más que sus faltas, es un hombre justo. ¿Sí? Un hombre justo no es alguien que no se equivoca, no es alguien que no hace mal, no es alguien que siempre fue perfecto, es alguien que tiene más méritos que faltas. Por el lado inverso, aquel cuyas faltas son más que sus méritos es un malvado. La palabra que utiliza en hebreo es tzadik, justo, rayá, malvado, pero ahora lo más interesante. Aquel, si se igualan en cantidad, es un hombre intermedio. ¿Sí? Si uno tiene igual méritos y faltas, es un hombre intermedio. En Ibrit, Beinoní. Beinoní hoy en día en hebreo contemporáneo tiene una connotación negativa. La connotación negativa es como si fuera Beinoní, intermedio, mediocre, pero no es eso lo que quiere decir Rambam. Para Rambam, el Beinoní, si yo les pido que levanten la mano, ¿quién se considera tzadik? No veo a nadie levantando las manos. No sean tan modestos. En el mundo jasídico, la verdadera humildad es saber lo que uno vale, no pensar que uno no vale nada. Yo siempre cuento que en el escritorio de mi rab había un cartel, ¿se acuerdan la época que se ponían pósters con leyendas?
que decía algo que a mí siempre me quedó pegado. Decía, si te disfrazás de alfombra, no te quejes porque te pisan. ¿Sí? En el sentido de que uno tiene que saber lo que uno vale. ¿Sí? No está mal. Lo que uno no tiene que hacer es creer que vale más de lo que vale, pero saber lo que vale es lo que corresponde. No es fácil, ¿sí? Es un trabajo interior también. Entonces, Rambam lo que dice es, ¿quién se cree malvado total? ¿Alguno se cree malvado total? Nadie levanta la mano tampoco. ¿Quién se cree Beinoní? Carlos, malvado total, no. ¿Quién se cree Beinoní? Todos somos Beinoní. ¿Sí? Yo creo que Rambam lo pone para que ninguno diga soy Tzadik Gamur, soy Rashá Gamur, justo completo, malvado completo. Somos Beinoní. Pero miren lo hermoso que dice Rambam. Para mí es algo que una y otra vez lo leo y me emociona. Dice, lo mismo ocurre con una ciudad. Si los méritos de sus residentes son más que sus faltas, es una ciudad justa. O sea, es una sociedad justa. De eso estamos hablando. Cuando yo dije Rambam tiene una intención política de polis, de crear una sociedad ideal. Lo mismo ocurre con una ciudad, si los méritos de sus residentes son más que sus faltas, es una ciudad justa. Si sus faltas son más, es una ciudad malvada. Pero fíjense cómo termina. Lo mismo se aplica al mundo entero. Y en estas clases que son más multitudinarias, no hago preguntas, pero en todas las otras hago preguntas. Me gustaría que piensen cuál es la implicancia de esta enseñanza Rambam. ¿Cuál es la implicancia potente que tiene esta enseñanza de Rambam? Si todos somos Beinonim, nuestras faltas están en equilibrio. Sí, ahí Andrés me escribió algo. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Me pregunta Andrés si las faltas las percibe una persona misma o los perciben los otros, ¿eh? Si es una cosa subjetiva o si es una cosa objetiva. Pensé que me ibas a hacer una pregunta más difícil, querido Andrés, que es, ¿cómo se computan? ¿Sí? Y hay unas que son más importantes que otras. Por ejemplo, ser solidarios está en el mismo rango que no mezclar carne y leche. ¿Sí? Lo digo en dos lugares remotos, ritual, con ética a propósito. Para Rambam hay algo objetivo. Sí, hay algo objetivo, que son las mitzvot. Las mitzvot para él son un parámetro de vida. Las mitzvot que abarcan toda la existencia. No lo vamos a ver ahora, pero él tiene en el Moreh Nevuchim un texto en el final del Moreh Nevuchim que divide a las mitzvot en 14 categorías, y los preceptos, las 613 mitzvot, están para educar el alma, para transformar el ser humano. No son para cumplir las mitzvot. Las mitzvot mismas casi no tienen en algún sentido importancia. Cuando dice, no mezclarás al cabrito en la leche de su madre, no importa tanto el cabrito y la leche de su madre, sino lo que nos viene a enseñar. Las mitzvot son pedagógicas. Quiere hacer que algo en nuestro corazón, en nuestro ser y en nuestra inteligencia haga un clic. A lo mejor llegamos a ver algo de eso. Estoy demasiado entusiasmado con la primera parte, pero es muy profunda y me gustaría poder desgranarla. Rambam sí sostiene que hay algo objetivo, que no es uno el que mide las cosas, sino que también es interesante, nadie te va a ir midiendo por ahí, nadie te va a ir preguntando, solo al rabino Bloch se le ocurre preguntar si sos tzadik o si sos rayá. Eso es una pregunta que cada uno tiene que hacer. Ronnie, ¿querés decir algo? Prende el micrófono. Sí, porque resulta que se asume de que somos de los tres tipos. Cuando nosotros hablamos de un Hazán, al Hazán se le llama Sheliach Tzibur. Y Tzibur significa Tzadikim, Beinonim y Reshaim. Es un acróstico de los tres. Por lo tanto, cuando vamos a una sinagoga, se supone que estamos hablando de tres tipos de gente que van a una sinagoga. Y por eso que el Hazán normalmente no se le llama Hazán, se le llama Sheliach Tzibur, el que conduce a estos tres tipos de personajes. Sí, muy interesante que a veces nosotros mismos somos los tres tipos, ¿sí? De acuerdo a cómo vayamos navegando en nuestra vida.
¿qué implicancia potente tiene esto que acabamos de ver de Rambam? Que para mí es una de las cosas más increíbles. Lo que dice es que... ¿Sí? ¿Alguien va a compartir algo? Joyce, dale. No, bueno, de aquí se podría deducir que lo importante, si ese es un Beinoni, es tratar de mejorar, por lo menos tratar de hacer un camino hacia ser Sadik. Intentarlo. Bien, y si es Rayá, por lo menos Beinoní. Pero fíjense, si la ciudad está en equilibrio por la acción de todos, si el mundo está en equilibrio por la acción de todos, lo que Rambam está devolviéndole al ser humano... Alfonso abrió el micrófono. Dale, Alfonso. Sí, es que la perfección o la búsqueda del bien se busca a través de las acciones, no del pensamiento. Bien, pero ¿qué dice entonces? Que una acción nuestra podría desequilibrar no solo la persona, sino la ciudad en la que vivimos y también el mundo. O sea, si nosotros estamos viviendo en equilibrio, porque somos Beinonim, y tenemos la opción de actuar de una manera u otra, esa acción tendría un impacto en toda la sociedad y en toda la humanidad. Fíjense, si tuviésemos conciencia de eso, como el efecto mariposa, dice Steffi, si tuviéramos conciencia de eso, cada vez que tenemos que tomar decisiones frente a dilemas, no estoy preguntando si dobló a la izquierda o si en definitiva, si espero en el semáforo en rojo, pero también podríamos pensar en micro cosas, ¿no? Pero nos está poniendo en una dimensión que nuestra acción vale. Muchas veces nosotros sentimos que nada de lo que hacemos vale cuando vivimos en una sociedad que va hacia un lugar o va hacia otro, ¿no? Pero reconocer el valor de nuestra acción, de acuerdo a la mirada de Rambam, y nuestra acción, sumada a la acción de otro, sumada a la acción de otro, sumada a la acción de otro, cambia la realidad. Hay un cuento muy famoso, muy antiguo, Andrés París, muy influenciado por la Copa América, que no ganó Chile, esta vez venía Chile con mucha expectativa y venía ganando las últimas, pero esta vez no le tocó, no sé a quién le tocó, no voy a tocar ninguna herida. Dice una definición por penales, o sea, cada uno cuenta. Claramente Rambam tiene una mirada que le devuelve a cada ser humano la importancia de su acción. No nos podemos esconder ni cobijar en, bueno, hay otros que son corruptos. Bueno, pero a lo mejor tu acción es la que desnivela, ¿no? Acá hay una institución que se llama Reshet, cuyo lema, alguna vez colaboré con quien era la encargada de comunicación, una persona muy querida, Paola, que falleció muy joven, ella la encargada de comunicación, y ella optó por una de las frases que yo compartí inspirada en el Rambam, que dice, cada acción cuenta para cambiar el mundo. ¿Sí? Cada acción. Nosotros no sabemos cuál es la acción que desnivela si aceptamos esta mirada de Rambam, y en ese sentido, como él, en un texto del año 1100, nos habla del tiempo en el que estamos viviendo. Ahora bien, me gustaría, dije, un segundo tema que Rambam trabaja con fiereza, que es el tema del libre albedrío. Rambam, a diferencia de otros autores, es defensor a rajatabla del libre albedrío. Yo diría, pensando en términos contemporáneos, Rambam es exageradamente pro libre albedrío, porque nosotros sabemos hoy en día que hay diferentes limitaciones, diferentes oportunidades que tiene la gente, y eso implica también diferentes posibilidades de tomar decisiones o de educarse en valores o de poder navegar otras realidades. Marisa pregunta si rezar es un medio para mejorar. Rambam dice absolutamente que sí. ¿Por qué?
no está en el centro de esto, pero ayuda a pensar. Rambam dice que rezar entra dentro de la categoría del Hot en el Sefer Ahavá, en el libro del amor. Como somos todos adultos, no quiero que sientan decepción cuando diga que el libro del amor para Rambam tiene que ver con el Shema Israel, con la Midá, con la Torá, con los tefilín, no tiene que ver con otro tipo de amor sensual, tiene que ver con esto. Y lo que dice es que la tefilá, cuando uno reza con Kavaná, Rambam también defiende la idea de Kavaná, transforma nuestra alma, nos hace ser más sensibles, nos hace conectarnos con los valores. Cuando decimos el Shema y cuando decimos que tenemos que estudiar las mitzvot, que tenemos que estudiar las leyes de Dios, nos hace reflexionar acerca de cuáles son nuestros deberes y nuestras obligaciones en este mundo. Bien, decía que Rambam es un defensor del libre albedrío. Y en alguna otra conversación hablé de Rambam como un ser elitista. Elitista desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista de las demandas a la gente. Fíjense lo que dice. También en Ilhot Teshuvah, todavía no pasamos a otros textos. Se ha concedido la opción a cada hombre, si desea correrse hacia el buen camino y ser justo, suya es la opción, y si desea correrse hacia el mal camino y ser malvado, suya es también la opción. ¿Sí? ¿De dónde lo saca esto? De la Torá, un texto que dice el Bereshit, y el hombre ha venido a convertirse como uno de nosotros. He aquí que esta especie humana es única en el mundo y no existe otra especie que se iguale en esto. Por su propia cuenta y a través de su inteligencia y discernimiento, el ser humano conoce el bien y el mal y obra tal como le place. Y no hay quien pueda impedir que obre bien o mal. Y después trae un versículo que dice, y no sea que extienda su mano, eso también es del Bereshit, con la expulsión del Edén. Pero fíjense lo que dice Rambam. No hay nada que pueda impedir que obre bien o mal. Si nosotros leemos la Torá en esta clave, Dios podría haber prevenido que el hombre, el relato de del comer el fruto prohibido, lo podría haber evitado. O cuando Caín estuvo a punto de matar a Abel, Dios también le dice, ¿dónde está tu hermano? O le advierte antes, estás con la cara larga, el pecado está frente a ti, cuidado, puede pasar algo grave, pero no le impidió hacerlo, ¿sí? Solamente lo advirtió. ¿Por qué es esto? Rambam lo que entiende es que esto es constitutivo del ser humano. El ser humano, para ser humano, necesita libertad. Sin libertad no es una persona, no es el ser del que estamos hablando. Es como si no tuviera libre albedrío, sería como un robot. Pero él hace una reflexión más profunda, un poquito más adelante, es un párrafo un poco más extenso que igual lo voy a leer. Como decía antes, no tiene paciencia contra los que no piensan como él. Bueno, alguna veleidad Rambam puede tener con todas sus virtudes. Fíjense cómo comienza este párrafo. Que no se te pase por la cabeza aquello que suelen decir los necios de las naciones del mundo y los ignorantes de Israel. O sea, no tiene piedad contra ninguno, contra los necios de las naciones o contra los ignorantes de Israel. Al sostener que el santo bendito decreta desde la creación de todo hombre si será justo o malvado. O sea, él no tiene tolerancia contra la predeterminación, ¿sí? En otro texto él habla de la providencia, en Moreh Nebuchim, y él muestra cómo hay 5 tipos de personas que creen de la providencia, unos que no existe ningún tipo de providencia, otro que hasta una hoja que se cae del árbol está designada por Dios, etcétera, etcétera, y él sostiene la idea del libre albedrío. Fíjense cómo sigue. No es esto así,
sino que todo hombre tiene la posibilidad de ser tan justo como Moshe Rabeinu, o tan malvado como Jeroboam, quien dividió los reinos de Israel. O sabio o corto de genio, o piadoso o cruel, o avaro o generoso, y así con todas las cualidades. Y no hay quien lo obligue, ni quien decrete, ni quien le empuje hacia alguno de estos dos caminos, sino que él, por su cuenta, se dirigirá hacia el camino que desee. A mí me encanta este texto, yo estoy absolutamente de acuerdo con el libre albedrío, pero también creo que la psicología contemporánea, la neurociencia, nos ha enseñado también que hay limitaciones, que no es a rajatabla, que las personas tienen condicionamiento, y los condicionamientos tienen que ver con su propia naturaleza, tienen que ver con la cultura donde nacieron, con la familia donde nacieron, con las oportunidades. En Chile se diría también con el barrio en el que nacieron. Eso no quiere decir que una persona no pueda emerger, que no pueda cambiar, que no pueda romper con esos parámetros. Lo que quiere decir es que le va a costar más, que va a tener que hacer un esfuerzo superior, que no va a ser algo tan fácil poder transformarse. Aún así, yo creo profundamente en lo que dice Rambam en el libre albedrío. Creo que es parte de la tradición judía, y Rambam lo dice un poquito más adelante. Obviamente, el libre albedrío implica responsabilidad, ¿no? Si no hay responsabilidad, si no hay toma de responsabilidad, el libre albedrío sería una cosa casi inocente. Bien, voy a avanzar un poquito más en la lectura. Es decir, el Creador no decreta sobre ningún hombre el que sea bueno o malo, y dado así es que el pecador será quien se echa a perder a sí mismo, y por eso corresponde que llore y se lamente por sus pecados, y por todo lo que provocó a su alma, o sea, él mismo se corrompió, y por el mal que le causó, y por eso está escrito, porque pues se queja el hombre viviente, sufre el hombre fuerte si cometió pecado, y luego, dado que la opción está en nuestras manos, y a conciencia realizamos todo el mal, nos corresponde hacer teshuvá. Por eso lo pone dentro del texto de Ilhot Teshuvá, y abandonar nuestra malignidad, dado que la opción está en nuestras manos. Es por ello que está escrito a continuación: busquemos y probemos nuestro camino y volvamos al Eterno. Quiero dar un poquito más, no termina acá. Yo en la reunión anterior dije que Rambam escribe de manera más extensa aquello que es más importante para él, o aquello que quiere afirmar, o aquello que quiere aclarar, que no quiere que quede en la nebulosa. Y esto que se ha dicho constituye un principio fundamental. Y fíjense lo que dice ahora: y el pilar sobre el que se apoya la Torá y la mitzvah. ¿Sí? Ya que está dicho: mira, he dado hoy ante ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Termina diciendo Ubajarta Bajaim, ¿sí? Elegirás la vida. Está escrito: mira hoy, doy ante vosotros la bendición y la maldición, o sea que la opción está en sus manos, y el hombre puede hacer toda obra humana que desea, sea buena o sea mala, y por ello ojalá tuviera así su corazón. El santo bendito no obliga al ser humano ni decreta que obre bien o mal, sino que está en todo en sus manos. Y un poquito más sigue, ¿no? Él va a decir: para eso sirve la Torá. Si el hombre no tuviera libertad, ¿para qué sirve el sistema de las mitzvot? Si uno no puede decidir hacer esto o aquello, ¿para qué Dios nos dio una Torá que dice estos son los preceptos, esto hay que seguir o no seguir? Si fuésemos robot, nos pondría el sistema operativo directamente para que obremos de esa manera. Pero lo que hace es enseñarnos la Torá, las mitzvot, para que nosotros elijamos. Fíjense cómo termina o cómo avanza. Y si Dios decretara sobre el hombre el ser justo o malvado, o si hubiera algo en su naturaleza que empuje al hombre desde el principio de su existencia hacia algún camino, o percepción, o cualidad, o acción, tal como elucubraron en sus corazones los necios,
que atienden a los astros, fíjense, ahora se agarró con la astrología, no astronomía, ¿sí? Astrología. ¿Cómo podría habernos ordenado a través de sus profetas, hagan esto o aquello, mejoren su andar, o no vaya detrás de su malignidad? ¿Qué sentido tendría todo esto si él en realidad, Dios, ya le decretó, así desde su propia creación o su naturaleza, que lo empujaría hacia un lugar o hacia otro y no pueden evitarlo? Él desarrolla un poco más esto, no voy a avanzar para ver si puedo todavía leer algo de otro de los pasajes. ¿Preguntas, comentarios, reacciones sobre este tema? No para mucho, claramente, no es para escucharlo por primera vez. Tefi. Sí, solo lo encuentro maravilloso, Ale, ¿eh? Y es realmente impresionante, pero me llama la atención también, digamos, la reflexión es quizá un poco lógica, pero que evidentemente si uno no tiene el libre albedrío, tiene que haber libre albedrío para que haya teshuvá, no puede haber una sin la otra. Eso. Y qué gran Así diferencia es. con los otros seres. Así es, si no, no funciona nada, no funciona nada. Miren, yo les hice en la selección que les voy a enviar, habla del tema de la providencia, habla de lo que cree él sobre la providencia, habla de la profecía como una capacidad intelectiva superior. No habla de la profecía exclusivamente como algo que Dios habla al profeta, sino como una capacidad superior. El lugar anterior al profeta es el filósofo, ¿sí? El saltito más allá del filósofo es el profeta, tiene que ver con el conocimiento, con la capacidad de percepción. Él lo va a decir con la perfección de su alma. En los textos que yo seleccioné va a hablar de que no solo los profetas pueden ser judíos, sino puede haber profetas de todas las naciones, en el sentido que no es un patrimonio exclusivo del pueblo judío. Pero quiero compartir con ustedes un texto que yo amo mucho, que habla acerca de Rambam como un pensador en el que entiende que hay evolución. Él en 3 o 4 textos del Mishneh Torah inclusive habla acerca de cómo ha evolucionado el ser humano. Por ejemplo, él dice que el ser humano en la época de Adán tenía una fe correcta de Dios, después se corrompió y después Abraham la volvió a reencontrar. Con esto no quiero decir que él pueda dar una razón y explicar la religión en general. Solo lo que quiero mostrar es cómo Rambam muestra que hay una transformación. Por ejemplo, cuando habla de la tefilá, volviendo al tema que preguntaba Marisa, Rambam lo que sostiene es que antes el hombre rezaba en forma espontánea. En la época de Abraham no había un texto de la tefilá. No había un texto, obviamente no había Sidur, no había libro, pero no había un texto. Abraham lo que hacía era ponerse de pie frente a Dios y compartir su interioridad. Después nos olvidamos cómo rezar y los hombres de la gran asamblea, los hombres que fueron el liderazgo del retorno judío de Babilonia, establecieron la tefilá y ahora nosotros tenemos que leer con ese texto. Pero aún cuando tenemos un texto fijo, tenemos que poner Kavaná. Repetir el texto no es rezar. Rezar es una experiencia que conecta diferentes cosas. También en el libro que se llama Ilhot Avodah Zará, las leyes de la idolatría, él también muestra que hay una transformación, como dije antes, de la fe. Y en todos los lugares él hace una evolución. Y inclusive con respecto, y esto es casi lo último que vamos a ver, terminamos con el ciclo de Rambam, pero no se apenen, vamos a volver con otras cosas, vamos a hacer como hicimos la otra vez una pausa y vamos a volver a estudiar otras cosas para aquellos que quieran seguir obviamente estudiando. Rambam, si bien en su Mishneh Torah explica cómo se hacen los korbanot,
Recuerden que los korbanot, las ofrendas animales, vegetales, se dejaron de hacer en el año 70 con la destrucción del templo, un poquito antes se habían terminado de hacer. Rambam vive en una época donde no hay sacrificios animales, y en el Mishneh Torah, en su obra jurídica, explica cómo van a ser los korbanot. Fíjense qué increíble, en el Moreh Nebuchim nos dice que los korbanot son una concesión de Dios al hombre, porque el hombre no podría haber aceptado que de un día para otro se les diga, no se sacrifican más animales. Lo que Rambam dice es que hay una sabiduría en la gradualidad, en la que Dios le dice, ok, ustedes son personas que están acostumbrados a sacrificar animales, ok, vamos a sacrificar determinado nivel de animales, vamos a sacrificarlo en un momento determinado, lo van a sacrificar personas determinadas y lo van a hacer en momentos determinados, ya dije, personas, lugar y animales determinados. Pero fíjense cómo él lo construye. Es una cosa impresionante. Él muestra 3 etapas en nuestra relación con lo divino: la etapa antigua, que es los korbanot, la etapa actual con las tefilot, con las plegarias, y la etapa futura con la meditación, solo con los pensamientos. Pero que si Dios hubiera decretado que empecemos solo con los pensamientos, no hubiéramos podido, porque la brecha entre lo que nosotros vivimos y la brecha de lo que Él desea es tan grande que se necesita un proceso de gradualidad. Para los que lo quieran leer en detenimiento, esto está en el material que les voy a enviar, en el capítulo 32, está casi al final de las hojas. Dice: al reflexionar acerca de las obras divinas o sobre la historia y proceder de la naturaleza, penetramos la prudencia y sabiduría que Dios ha desplegado al crear animales, desenvolviendo gradualmente sus miembros, y descubrimos así su sabiduría en el sistema, en el sucesivo y gradual desarrollo de cada individuo. ¿Sí? Antes de Darwin, desarrollo, gradualidad, sabiduría de Dios como un proceso de avance. Y fíjense ahora cómo lo relaciona Rambam, siempre salta de la realidad a mostrar cómo eso funciona en el judaísmo. De igual manera, muchos preceptos de nuestra ley son el resultado de un proceso semejante adoptado por el mismo Ser Supremo. O sea, el mismo Dios acepta la gradualidad. Ordenóse a los israelitas a que se consagraran al servicio de Dios, a hacer korbanot, ofrendas, pero la costumbre que primaba de manera general entre los hombres todos y el culto que se habían criado los israelitas consistían en sacrificar animales en aquellos templos poblados de imágenes, inclinándose sobre ellas y poniendo saumerios, etc. El no ordenarnos interrumpir de manera súbita esta clase de servicio religioso, porque su mandamiento de tal naturaleza habría causado entonces la misma impresión, y ahora viene lo que Rambam quiere que ocurra, aunque va a faltar tiempo, hubiera causado la misma impresión que si un profeta nos convocara hoy al servicio de Dios y nos dijera en su nombre que no debemos rezar, no debemos ayunar, ni demandar su ayuda en época de tribulación, sino servirle únicamente en pensamiento y no con obras religiosas. Por eso, Dios permitió que continuara esta clase de servicios, recabando para sí el culto que antes se ofrendaba a los seres creados o cosas imaginarias y fantásticos, y nos ordenó que les sirviésemos de aquella manera. Pero más adelante dice, lo que yo sostuve, limitando los lugares, limitando las personas, limitando los animales, y en momentos determinados. Bien, ya es casi la hora que tenemos que pasar nosotros a la tefilá. Me gustaría cerrar esto diciendo con mucha reverencia y con mucho cariño: Rambam es una fuente inagotable de pensamiento, una fuente de sabiduría impresionante, y lo demuestra el hecho de que hoy en día se siguen escribiendo libros sobre aspectos de su pensamiento.
Cuando les mandemos el link de la clase, los invito a leerlo, a discutirlo, a buscar algunas cosas. Es increíble el final del Moré Nebuchim, de la guía de los descarriados. Después de hacer todo un análisis filosófico, un análisis teológico, un análisis del vocabulario religioso, termina diciendo lo que se nos dice en este pasaje de las Escrituras, que los actos divinos deben ser conocidos y tienen que servir de guía para nosotros. ¿Qué es lo más importante en nuestra vida al final? No es la teología, es hacer gesed, hacer actos de bondad amorosa y hacer mishpat con rectitud, tener justicia y hacer tzedakah. O sea, Rambam dice, después de todos sus escritos, después de todas sus enseñanzas filosóficas, lo único que vale es cómo nos comportamos, cuál es nuestra acción, cómo nos relacionamos con otro ser humano, cuál es la forma en que nos navegamos en la sociedad. Él no descarta la importancia del otro. Lo otro debería ser para eso. Lo otro debería ser para tener una vida justa y correcta. Bien, son 8:01. Un minuto para si alguien quiere hacer una pregunta, algún aporte, y si no, ya después ya nos tenemos que ir. Yo me tengo que ir a la otra actividad. Judith, dale, prende tu micrófono. Sí, me quedé pegada en el libre albedrío y yo creo que es una interpelación a nuestra naturaleza. En el fondo nos invita o reconoce que estamos más propensos a probar, a vivenciar, y cuando uno vivencia puede efectivamente escoger lo otro, pero es como reconocer que vamos a tener la tendencia a ir al otro lado, más que a las misbot, vamos a buscar el probar, y como más fuerte dentro de nuestra naturaleza, reconocer esa parte nuestra que es la que de alguna manera nos va a permitir después optar. Bueno, Rambam no dice que anulemos eso, dice que es parte de nuestra realidad, pero lo más importante es donde nosotros deberíamos poner el esfuerzo. Siempre hago un dibujo cuando, ¿se acuerdan cuando teníamos reuniones con personas en la misma sala y había pizarras, eso? Yo hacía siempre un dibujo de Rambam que es un personaje con una cabeza gigante y un cuerpo chiquito. En eso sigue Aristóteles, es la cabeza, es la razón la que gobierna el ser humano. A lo mejor deberíamos encontrar un equilibrio entre las dos cosas, pero claramente tenemos la posibilidad de navegar en eso. Buenas noches a todos, gracias por compartir. Muchas gracias. Este espacio. Y después de una pausa vamos a compartir la información de qué vamos a estudiar, etc. Posiblemente algo más, un poquito más espiritual, algo un poquito más... Gracias, Ram. Gracias. Estoy 3 minutos y voy a entrar a la... Chao, gracias. Gracias. Hasta los próximos encuentros. Chao. Gracias, Sonia. Chau, chau. Chao, chao.